Muy buenos días, queridos participantes. Vamos a empezar con el llamado de lista del día de hoy. Por favor, pueden encender su micrófono un momento para confirmar su presencia o escribir en el chat del grupo. Elías Rocha. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Juan Carlos Aguilera. Buenos días, presente. Buenos días. Denis Almanza. Buenos días, presente. Buenos días. Wilfredo Almazán. Eduardo Arteaga. Buenos días, presente. Buen día. Tanira Araúz. Buen día, Lucen. Buen día. Ángel Ábalos. Buenos días, Javier. Ya llamó Lisa. Un momento, por favor. Máximo Avendaño. Lisette Valladares. Mónica Camacho. Buenos días, licenciado presente. Buenos días, gracias. Eli Caquegua. Juan Pablo Condori. Buen día, presente. Buen día, gracias. Carlos Cruz. Juan Cuellar. Buen día, presente, Licen. Buen día. Miguel Flores. Presente, buen día. Buen día, gracias. Soledad García. Buen día, presente. Buenos días. Gabriel García. Buenos días, presente. Buenos días. Marco Antonio Justiniano. Buen día, presente, licenciado. Buenos días. Sareli Justiniano. Buen día, presente, licenciado. Buen día. Roger Montaño. Buen día, presente. Buen día. María Fernanda Ortiz. John Rivera. Presente, licenciado Cristian John Rivera. Perfecto. Juan Daniel Quispe. María Tancara. Álvaro Velázquez. Buenos días, licenciado. Buenos días. Y Erika Wunder. Buen día, licenciado, presente. Wunder. Licenciado, buenos días. ¿Me puede tomar ¿Sí? asistencia, licenciado? Ángel Ábalos. Claro. Perfecto, no se preocupe. Gracias. Ok, bueno, eso es Buen todo. día. Dicen, Seth pueden iniciar Valladares, cuando- por favor. ¿Cómo se llama? Seth Valladares. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Listo, dicen, puede empezar, por favor. Gracias, ingeniero. Buenos días, colegas. Proseguimos la clase.
El día de ayer estábamos analizando los dos casos. Por factor de tiempo tengo que cortar. Por favor, ¿seguimos interviniendo o prefieren unos minutos mientras voy avanzando parte del material? Pongo en su consideración, para que puedan revisar mientras voy exponiendo parte de la teoría del delito, que no va a ser más de media hora, y después vamos a analizar otro caso. Sí, avanzaremos, doctor. Ya, perfecto. Avanzamos. Mientras tanto, vayan leyendo. Paralelamente, les he enviado también un artículo del profesor Klaus Roxin. Bueno, vamos a entrar esta parte. Indudablemente, les decía el día de ayer, el proceso penal es complejo por su propia naturaleza. Es una institución compleja por una razón sencilla, porque absorbe conflictos, cumple un rol importante porque por más que tengamos, les digo, lamentablemente una época muy dura, una época muy crítica para el órgano judicial, cumple una función relevante. Entonces, desde esa perspectiva, cuando el Estado impone la coacción, el uso de la fuerza, también existe un contrapeso, las garantías constitucionales. Y esta puja permanente va a seguir dentro del devenir histórico. Entonces, es importante ver, ¿no? Para poder analizar también los casos, vamos a hacer un recordatorio sobre la teoría del delito. La teoría del delito es una institución jurídica de naturaleza dogmática que comprende de manera intrasistémica aquellos conocimientos científicos dirigidos a establecer si la conducta atribuida a una persona como autor o partícipe debe ser alcanzada por una pena o medida de seguridad. Una garantía básica también del derecho penal es la taxatividad, ¿verdad? Porque si no hubiera una previa delimitación de los tipos penales y que la conducta se adecue, no habría tipicidad, sería una arbitrariedad, ¿no? Entonces, esta taxatividad obviamente pone conceptos, límites y de una u otra manera también le limita al legislativo. ¿Para qué? Para establecer también esta característica básica del derecho penal o de la ley, que es la generalidad. Entonces, en materia penal se encuentra prohibida la analogía. Necesariamente los tipos penales a partir del 109 al 363 tienen que adecuarse a la conducta humana. Entonces, siempre para que una conducta sea sancionada debe haber lesividad, debe haber dañosidad. De una u otra manera, me acuerdo de una ocasión cuando la alcaldía municipal de Cochabamba estaba todavía de juez de instrucción en lo penal, inició una acción penal contra 8 personas, 8 ciudadanos. ¿Cuál era el presunto ilícito? Daños contra la salud. Pero ¿cuál es la conducta? Que era el botadero de Caracara en Cochabamba. Lamentablemente, también fue un descuido de la alcaldía. Hacen un decomiso en uno de los mercados, en el mercado de la 25 de mayo, de gran parte de productos que tenían la fecha vencida, ¿no? La fecha de expiración. Y son más o menos 4 camionadas que botan prácticamente al botadero de Caracara. Lamentablemente, dentro del proceso de que hacen, que tapan y demás situaciones, esa época no cumplieron ese rol y la gente empezó a sacar esos productos y a utilizar también para su ganado, para sus animalitos domésticos, y por eso inició la acción penal la alcaldía contra esas 8 personas. Indudablemente, yo estaba de juez e instructor. Yo veía dónde está la lesividad, dónde está la dañosidad, porque de una u otra manera necesariamente tiene que cumplir ese requisito básico de causar daño, de causar de una u otra manera perjuicio. Entonces, esta conducta yo no encontraba que produzca daño, porque era para alimentarse, era ahora de una u otra manera delitos contra la salud pública, y no había nadie que había comercializado. Entonces, ¿dónde existiría esta dañosidad, esta ofensividad? Entonces, de una u otra manera, esa época, le digo, tuve nomás que como
instructores época definíamos, por ejemplo, porque no encontraba este principio de lesividad o ofensividad, porque este consumo que hicieron era prácticamente también parte del descuido, es un tema administrativo, menos mal no se causó, les digo, de una u otra manera lesiones o intoxicación y demás situaciones. Entonces el derecho penal siempre tiene que intervenir cuando haya lesividad, cuando haya dañosidad y cuando se exteriorice, ¿no?, la conducta humana. Por eso que la dogmática penal es relevante en nuestro caso. ¿Para qué? Para poder ver si la conducta atribuida a una persona como delito adecua su atipicidad, se adecua al hecho delictivo y causa lesividad, causa dañosidad. Entonces, la teoría del delito analiza el comportamiento humano desde diversas aristas, desde diversas perspectivas. Si la conducta humana es jurídico penalmente relevante por haber lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado por ley, y si dicha lesividad estuvo amparada por el ordenamiento jurídico. Ayer veíamos, ¿no?, por las eximentes de responsabilidad, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad. Entonces, en el derecho hacemos siempre este análisis prolijo, meticuloso, porque la función de operador de justicia es muy delicada, ¿no? Siempre hay que analizar, pensar, meditar, porque también depende de esta decisión. Muchas veces les digo la tranquilidad de no solamente del individuo, sino también de la familia, porque tras un ciudadano va a haber una familia, hay hijos, hay esposa, por eso que siempre esas decisiones, y esa es la razón, ¿no?, que la detención preventiva debe aplicarse siempre con criterios restrictivos, debe aplicarse siempre de la manera más benigna para el ser humano. Únicamente cumple fines procesales, es para que no entorpezca la investigación o exista peligro de fuga cuando hay probabilidad de la autoría. Pero necesariamente el operador de justicia tiene que revisar si esa conducta es jurídicamente relevante. Otro caso, por ejemplo, acá, que como abogado, este mes ha salido y ha confirmado el sobreseimiento, la confirmación al rechazo. Por ejemplo, hay una clínica, Los Olivos, que el traumatólogo realiza una operación en la rodilla de una niña de 10 años y obviamente la operación es un éxito, pero al día siguiente el traumatólogo, debido a los vómitos que tenía la niña, le receta ondansetron, un antivomitivo, porque los niños no pueden aguantar el ayuno como los mayores. Es perjudicial porque muchas veces pueden incluso deshidratarse, descompensarse. Entonces hay un tema bien delicado porque en vez de inyectarle el ondansetron, le inyectan noradrenalina. Indudablemente hay responsabilidad de la clínica, pero la responsabilidad es intuito personal. Yo lo atiendo al médico y obviamente, ¿cuál sería la responsabilidad si adecuadamente ha recetado, ha hecho todos los estudios necesarios? Y además es lo que el mismo CEDES ha indicado, que es aceptada la posología que ha dado. Entonces, por esas circunstancias se ha rechazado, porque ese actuar no puede ser sancionado. Sí, hay otro tipo de responsabilidad, hay otros responsables, pero son temas, les digo, que hay que analizar, les digo, desde la dogmática penal. Hay que ver si esta conducta humana ha causado daño, ha causado lesividad o dañosidad. Y ese es el parámetro fundamental. Como señala el profesor Zaffaroni, la teoría del delito actúa como un sistema inteligente de filtros para contener racionalmente las pulsiones del poder punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo es delito, no todo lo que aparentemente se configura como un ilícito puede ser sancionado. Entonces, indudablemente, por eso que el derecho penal es de última ratio. Y dice Zaffaroni, la teoría del delito debe ser estratificada, o sea que necesariamente se debe avanzar por pasos. Y es importante analizar para poder comprender los casos, ¿no? Zaffaroni nos habla
de la tipicidad, de aquella adecuación de la conducta humana. ¿Cuál es el sustantivo del delito? La conducta humana, la exteriorización de la conducta humana. Y necesariamente tiene que ser una conducta prohibida. Porque si uno va a gritar improperios, por ejemplo, a la laguna, a la laya, a un campo deportivo, ¿cuál sería el ilícito? No hay dañosidad, no está dañando la moral, las buenas costumbres de alguna persona. Entonces, esta tipicidad, esta adecuación de la conducta, que protege los bienes jurídicos relevantes y de acuerdo a la afectación de estos bienes jurídicos, recién propone o pone en consideración una pena mínima y una máxima. Tiene que haber antijuricidad. Entonces, es necesario, les digo, que el tipo penal también sea una fórmula legal clara, que esté delimitada, les digo, ¿para qué? Para saber qué es lo lesivo, qué es lo dañoso, qué se puede sancionar. Zaffaroni llama la conflictividad el pragma conflictivo, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber lesión al derecho, lesión a la protección. Cuando no existe un permiso jurídico, el ejercicio de un derecho, por ejemplo, el estado de necesidad, la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, recién cuando reviste el carácter específico de la antijuricidad, cuando no existe esta permisibilidad. Y finalmente la culpabilidad. El injusto debe ser reprochable a la gente en forma personal. Siempre dije al principio intuito personal. Lo que no sucede, ¿no? De una u otra manera en sistemas que no son democráticos. El sistema democrático nos permite analizar. Y una garantía también del sistema democrático es el juicio oral, donde en un sistema acusatorio como el boliviano, quien acusa debe probar más allá de la duda razonable. Y conforme dispone el artículo 6, parágrafo 3º del Código de Procedimiento Penal, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Quien acusa está en la obligación jurídico-penal constitucional de probar lícitamente el hecho delictivo. Sin embargo, como defensa es un rol mucho más liviano, porque solo al generar dudas razonables tendría que generar como consecuencia una sentencia absolutoria, porque el estándar que establece el sistema procesal penal obviamente es alto, más allá de la duda razonable. Por eso siempre yo me acuerdo del profesor Moreno Holman, Leonardo Moreno Holman, que dice hay que aprender a desagregar. Entonces tenemos el conflicto jurídico penal o el pragma conflictivo. Entonces, ¿qué es lo relevante para poder probar el hecho delictivo si somos parte acusadora? Si somos defensa, ¿cómo generamos mínimamente la duda razonable? Porque a quien le corresponde la mochila más pesada, indudablemente, es al acusador. Entonces, en este sustantivo del delito, obviamente, esta conducta humana hay que ver, hay que analizar, hay que, mediante la dogmática penal, hay que ver también las agravantes, las atenuantes. Por eso la función del juez es una función muy delicada, ¿no? Es de un ejercicio siempre racional, meditado, porque hay que ponerse a pensar que una decisión errada muchas veces va a ocasionar, les digo, otro cúmulo de problemas, ¿no? Pues dispone una detención preventiva a veces. ¿Por qué? Porque presuntamente, les digo, es el dicho de otra persona, pero no tenemos elementos probatorios. Y eso es lo que tenemos grandes problemas en el tema de violencia familiar o doméstica. Yo les voy a pasar algunos videos, les digo, donde ya en España han habido muchos problemas. Uno de los autores muy reconocidos, Jordi Ferrer Majret. Es importante, les digo, su criterio porque él tiene un concepto de que en todos los delitos se debe probar y se debe probar lícitamente, más allá de la duda razonable. El profesor Zaffaroni nos establece, ¿no?, 4 componentes básicos.
les decía, la conducta como sustantivo del delito. O sea, necesariamente hay que ver si no existe alguna permisibilidad. Esta conducta obviamente tiene que ser dañina, tiene que ser lesiva, tiene que ser de una u otra manera mínimamente en nuestra legislación culposa, que quiere decir negligente, descuidada, imprudente. Y esa es la base para poder entrar al sistema de filtros que llama el profesor Zaffaroni. Entonces, inmediatamente se ve si hay tipicidad, si este pragma conflictivo, esta lesividad es de relevancia, si se adecua al tipo penal. ¿Qué hace el tipo penal? Protege los bienes jurídicos relevantes. Y de acuerdo a estos tipos penales, obviamente cuando se adecua, hay una antinormatividad de la conducta del ser humano, obviamente se viola la norma. Y finalmente, les digo, para poder ver, hay que ver si esta conducta típica no está permitida por algún lado. Porque un policía hace uso de su arma reglamentaria ante un robo agravado. Obviamente tiene un justificativo porque está cumpliendo un deber. Y al cumplir un deber, indudablemente el policía, pero debe cumplir también, les digo, los derechos y garantías del presunto encausado. Y finalmente la culpabilidad, que el injusto debe ser reprochable. Debe ser reprochable, lo que siempre exige un comportamiento que vulnere el tipo penal. Obviamente este reproche tiene que ser personalísimo. Dije al principio, intuito personal, y de ahí deviene la culpabilidad. Y además, un componente importante, ¿cuál es la defensa que tiene el juez? Únicamente es la fundamentación, la argumentación, la explicitación de las razones de hecho y de derecho. Entonces, es importante entender, ¿no?, que no solamente el sustantivo del delito, la conducta, va a generar de una u otra manera un análisis o un juzgamiento. Siempre debería haber filtros. Yo tengo muchos reparos en casos de violencia familiar. Hay casos que están llegando a juicio oral sin certificados, con meros informes, y lamentablemente se están absolviendo estos casos porque en derecho corresponde. Entonces debe haber también filtros de credibilidad de la víctima. Debe haber de una u otra manera también el estándar probatorio es importante, y respetar también los derechos y garantías de las personas. El profesor Klaus Roxin tiene una definición exquisita sobre la dogmática penal. Roxin dice, se ocupa de la interpretación, de la sistematización, de la elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa también que este análisis, esta interpretación, esta sistematización sea también racional, sea también equilibrada. Por eso el operador de justicia tiene que ser una persona que se gane el respeto, ¿no?, que cotidianamente sus fallos también generen credibilidad en el sistema. Por eso que esta interpretación, esta sistematización, por eso que el 124 le obliga a fundamentar, le obliga a explicitar las razones de hecho y de derecho. Inclusive, antes de dictar una sentencia, el 359 dice utilizar la sana crítica y tiene que decir por qué está condenado, cuál es la razón, porque es un componente también del debido proceso. Entonces, la dogmática jurídica penal o dogmática del derecho es el saber que estudia el derecho penal positivo, que averigua su contenido, los presupuestos y las consecuencias de las normas punitivas, las cuales desarrolla y explica en su conexión interna, que ordena el material jurídico en un sistema en el que tienen cabida las elaboraciones de los tribunales y la doctrina. Lamentablemente en nuestro país tenemos muchos problemas, ¿no?, en lo referente a los precedentes del Tribunal Supremo de Justicia y también del Tribunal Constitucional. No han tenido la capacidad de adecuarse con celeridad a los cambios o a las necesidades que establecen, ¿no? Lamentablemente, miren, estamos, les digo, desde
1999 que entró en vigencia anticipada, les digo, el Código de Procedimiento Penal, el 2001 entró en vigencia plena, estamos a buenos años, pero ni siquiera tenemos un procedimiento de judicialización de la prueba documental, audiovisual. Y eso genera muchos problemas en la práctica, ¿no? Porque de una u otra manera cada juez interpreta de acuerdo, y tampoco la línea que ha establecido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo no resulta práctica, no ha logrado uniformar en todo el país. Y acá, le digo, tenemos grandes problemas. Por eso que la dogmática penal nos va a servir para interpretar, para sistematizar, para comprender el desarrollo. Y después, si existe, como dice Zaffaroni, se pasan esos filtros, recién se podrá ver las circunstancias atenuantes y agravantes que establecen los artículos 37 al 40 del Código de Procedimiento Penal. También otro tema bien flaco es la dosimetría penal. Siempre me he preguntado, y como juez decía, ¿de dónde? ¿Cómo valoro cuál es el parámetro racional que establece de dónde se saca la lesión? Por ejemplo, un homicidio. El homicidio, según el 251, con las modificaciones de la ley 1173, tiene una pena de 10 a 20 años. Según el criterio, el juez tiene racionalmente los 15, pero ¿de dónde saca? ¿Cuál es la forma? No existe en Bolivia, no existe. Sí, otras legislaciones sí han establecido de alguna manera algunos parámetros referenciales siquiera, pero en Bolivia no tenemos, no se ha avanzado sobre la dosimetría penal, el quantum de la pena, porque es el dolor que se inflige también al imputado. Además, no nos olvidemos que actualmente lo que busca es la reinserción y la readaptación social. De manera taxativa, les digo, no solamente el 25 del Código Penal, también la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la Ley 2298 de 20 de diciembre del 2001, pese a que tiene más de 20 años esta ley, es una ley, les digo, que ha servido de modelo en México para su ley de ejecución penal. El artículo 3 de la ley 2298, ley de ejecución penal y supervisión, establece: la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda de adaptación y de inserción social del condenado a través de una comprensión cabal y respeto de la ley. Entonces, obviamente, y también establece de manera clara la finalidad de la detención preventiva. La aplicación de la detención preventiva se rige por el principio de presunción de inocencia y tiene por finalidad evitar la obstaculización del proceso y asegurar la presencia del imputado en todas las actuaciones judiciales. Entonces, ¿por qué tenemos casi un 70% de la totalidad de privados de libertad son detenidos preventivos, de la totalidad de presos? Aproximadamente en la actualidad tenemos 25.000 presos en todos los penales del país, recintos penitenciarios, cárcel. Y de esta cantidad de 25.000, el 70% son detenidos preventivos. Entonces creo que estamos haciendo un uso excesivo de la detención preventiva. Peor, nuestros penales no cumplen. La mayor parte de los penales no estaban destinados a tener esa condición de penal. En Cochabamba especialmente, uno ha sido construido exclusivamente para penal. Los demás en casas improvisadas, alguno ha sido hospital. Y esta realidad es, les digo, flagrante en todo el país. Por eso que es importante la dogmática penal, porque nos permite entender, comprender el derecho penal. ¿Cuál es el método del derecho? Es la dogmática, que se desarrolla en 3 momentos íntimamente conectados: interpretación, sistematización y crítica. Por eso les decía, ¿no? Los operadores de justicia, como los fiscales, siempre tienen que analizar, pensar, meditar, revisar. ¿Para qué? Para emitir, les digo, una orden, una providencia acertada, porque está en sus manos también, les digo, muchas veces el decidir si un conflicto penal llega también a resolverse por las salidas alternativas
O caso contrario, les digo, también se orienta a las partes para que puedan llegar a una conciliación. Entonces, estos tres momentos son importantes porque es la interpretación, la sistematización y crítica. Para ello, el penalista, como cualquier científico, trabaja con un conjunto de proposiciones que reciben el calificativo de verdaderas y falsas. Obviamente, siempre va a haber versiones antagónicas en materia penal. Y al tener versiones antagónicas, obviamente vamos a analizar siempre desde una perspectiva racional, equilibrada, ¿no? Analiza, establece sus similitudes y diferencias, deduce e impera igual desde un concepto único, unidades o dogmas, fase de interpretaciones. El tema de la interpretación es tal vez el tema más complicado en la actualidad. Indudablemente nuestro código establece, ¿no?, las reglas de la sana crítica, que se traducen en la lógica, la experiencia, el sentido común. Estas reglas indudablemente permiten al operador de justicia obrar racionalmente, pero lo que tiene que hacer el operador de justicia es establecer las razones de hecho y de derecho. Es la única defensa que tiene el operador de justicia. Y taxativamente el artículo 124 le exige, ¿no?, explicitar las razones de hecho y de derecho. Entonces, con esta construcción lógica de la teoría, obviamente se plantea una hipótesis. Siempre va a haber, ¿será la persona que ha matado? ¿Será la persona que ha disparado? ¿Será la persona que ha planificado el hecho? Por eso que el tema de la interpretación, la sistematización y crítica es importante, pero la dogmática penal nos va a ayudar y nos va a permitir, ¿no?, de una u otra manera comprender. Por eso que a mí me agrada mucho la definición, que es la más completa, de Roxin, porque se interpreta, se sistematiza, se elabora. Ahora, el tema es que también en lo referente a las elaboraciones en los tribunales, que viene a ser el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional, no hemos tenido un avance significativo. Ese es el tema. La dogmática penal intenta, en fin, hallar nuevos caminos de desarrollo conceptual y sistemático, además de tomando las diversas perspectivas jurídicas. Se remite a todo el ordenamiento jurídico y extrajurídico. Acude a la criminología, a la política criminal, emprende la crítica del derecho penal vigente y logra que las aportaciones criminológicas se traduzcan en exigencias político-criminales que a su vez se tornan en normas jurídicas, completando así una ciencia. Miren, les hablaba de violencia familiar o doméstica. Les voy a pasar un caso en este momento antes de olvidarme. ¿Para qué? Para que puedan analizar, y les comento el caso. Es un caso de México, ¿no? ¿Quién es el que hace el moderador? Miguel Carbonell, un reconocido penalista y constitucionalista que enfoca el caso de una manera muy clara y, como todo mexicano, sin mucho barniz cultural, ¿no? ¿Cuál es la figura? Les comento. La figura es que hay una pareja, consecuencia de la convivencia con esta pareja, hay una niña de 4 años. De repente la mujer sale de su habitación y ve que el padre la bañaba a la niña, pero nota alguna situación algo desviada, algo malintencionada, de que le tocaba el trasero y una serie de situaciones. Y es muy explícito, Carbonell lo explica. Y de repente la madre le quita a la pareja y le lleva a dormir a la criatura. Según el relato, entra a la regadera, a la ducha, ¿no?, la mujer, y siente nuevamente el llanto de la niña. Cuando sale con la toalla la mujer, obviamente ve el llanto y se choca con una escena, les digo, dramática, porque el hombre la golpeaba contra la pared a la mujer. Inmediatamente la mujer interviene y ambos la llevan al hospital a la niña. En el hospital fallece.
lamentablemente fallece la niña. Pero a mí lo que me llama la atención y me agrada mucho que han juzgado bajo perspectiva de género en mujeres imputadas por delitos. A la mujer le dan la misma pena, 34 años de privación de libertad. Y hace la entrevista Carbonell, que le he pasado a Heibert, por favor, ingeniero, pase al grupo, yo no tengo acceso al grupo, para que analice. Y le dan 34 años. ¿Y cuál es el argumento de los jueces que le imponen? Fundamentalmente dicen, la mujer era garante de la vida de esta persona. La mujer tenía bajo su custodia y además también omitió las denuncias respectivas. Si ella el primer momento que observó que la niña era manoseada groseramente por su padre, ella denunciaba, se evitaba muchas situaciones. Se evitaba este desenlace fatal. Pero bajo la perspectiva de género, la condenan a la mujer. Es interesante. Y les voy a pasar también otro video de Jordi Feser MacGregor, donde establece, dice, sea violencia, sea en todo, el estándar probatorio debe ser similar, con escasas diferencias. Pero de una u otra manera, dentro del debido proceso se debe juzgar conforme a ley y obviamente probando más allá de la duda razonable. Entonces es importante, ¿no? Actualmente incluso, les digo, el derecho penal se auxilia también de la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología, hay un sociólogo interesante, Ralph Dahrenow, alemán, Ralph Dahrenow. Ralph Dahrenow dice, la conflictividad debe ser analizada desde una perspectiva de avance, desde una perspectiva de un avance científico, porque si no hubiera conflictividad, el ser humano no avanzaría, no buscaría mejores circunstancias. Y dice muchas veces el hecho de que ha generado que haya el Estado. Generalmente antes era la autotutela, ¿no? La ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero la conflictividad nos ayuda a superar. El tema es que la conflictividad también debe ser moderada, racionalizada por el Estado. Entonces es importante analizar, ¿no?, estos conceptos fundamentales que nos vayan a hacer entender que la dogmática penal ahora, con ayuda de la sociología, la criminología, prácticamente realiza un análisis del derecho penal vigente y la construcción de una ciencia total del derecho penal. Esta interpretación y construcción sistemática va acompañada indudablemente de observaciones críticas de aquellos aspectos que aparecen como defectuosos en el derecho positivo. Entonces, el jurista debe utilizar diversos métodos de trabajo que se integran en el dogmático. Se utiliza el método inductivo, deductivo, se realiza, ¿no?, la formulación de principios generales, se confronta esos datos con el caso concreto. Cuando se presenta el conflicto, ¿qué se hace? Se analiza. ¿Y a quién corresponde probar? ¿A quién acusado? Lamentablemente en la práctica también hay imputaciones formales que en gran medida que son similares a las acusaciones. ¿Qué quiere decir? Que después de 6 meses tenemos el mismo resultado. Y también producto de eso muchas veces existen, ¿no?, las absoluciones. Entonces la dogmática penal respeta premisas determinadas en su aplicación y dentro de los moldes científicos. Responden fundamentalmente a 3 leyes básicas. La construcción doctrinal debe aplicarse al derecho positivo, debido a que ella se desarrolla sobre un derecho establecido cuyo contenido se debe respetar. Entonces el legislador debe de una u otra manera también analizar las consecuencias y los alcances del tipo penal. Eso es importante para ver, porque también yo soy partidario de que la ley de violencia familiar, la 348, salió en un momento importante. Estamos a más de 10 años de su aplicación, pero hemos conseguido resultados. Yo parto de que cuando hay violencia contra la mujer, sí debe ser severa la ley como en cualquier delito, pero lamentablemente se está tergiversando. A veces hay un feminismo hegemónico, a veces le digo,
plataformas están generando presiones, a ver si un cúmulo de situaciones que cotidianamente van saliendo a la luz pública. Entonces, muchas veces cuando uno ingresa a este tipo de casos, ya prácticamente tiene la estigma, ojalá que no lo envíe a la casa. Porque hay jueces que de una u otra manera ven este tipo de delitos y por lo general ya presumen la culpabilidad, vulnerando el 116 de la Convención, perdón, de la Constitución Política del Estado y también de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8. Es inherente a esta disciplina la unidad sistemática o falta de contradicción, debido a que la ciencia jurídica no puede entrar en contradicción consigo mismo. Este análisis debe generar también una cultura racional y esta elaboración también debe ser armónica, armoniosa y hasta artística, dicen muchos autores. Entonces, algo que es importante, les digo algo que es relevante, es la política criminal. Creo que nuestra política criminal ha sido tomada, les digo, ni siquiera a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Esta prevención, este juzgamiento y este castigo del delito. Entonces, necesariamente la mayor parte de los países europeos han llegado a que deben invertirse en las medidas predelictuales antes que las postdelictuales. Por una razón sencilla. Porque también el Estado prácticamente inflige alta cuota de violencia social. Porque cuáles, de alguna manera, no estamos haciendo énfasis en las medidas preventivas, predelictuales. Por eso que en la política criminal tiene un sitial preferente la prevención. Porque si prevenimos delitos, vamos a utilizar menos el órgano judicial. Vamos a generar, les digo, de una u otra manera, menos comisión de delitos. Entonces, para eso es necesario, les digo, prevenir. Entonces, si no ha podido prevenirse, obviamente hay estados como Alemania. Por ejemplo, en Alemania existe la ley de resarcimiento de daño civil por delitos violentos a víctimas. ¿Qué implica? Si nosotros hemos salido el día viernes o vamos a compartir algún momento y nos atacan, como el Estado no ha cumplido, el Estado resarce el daño. El Estado cumple con el ciudadano. Por eso también el tema impositivo es bastante severo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es un Estado que cumple. Entonces es importante también ver los intereses de la víctima y también los derechos y garantías del imputado. Y el tema también importante y relevante, la independencia e imparcialidad. Si no hay independencia, difícilmente va a haber imparcialidad. Entonces, la política criminal es un sistema de decisiones estatales de todos los poderes, incluido el constituyente, porque es el pueblo, ¿no? Nuestros representantes únicamente traducen lo que nosotros quisiéramos. Entonces, la protección es reconocida para el individuo como miembro de la sociedad, pero no debemos olvidar que siempre nuestra situación está sometida al interés colectivo. Y el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece, ¿no? El interés individual siempre queda sometido al colectivo. Entonces, eso es, creo, lo que no estamos entendiendo en nuestro país. Alguien tiene un problema, bloquea la calle principal. Alguien tiene problema en el órgano judicial, empieza a hacer, y cada vez están más organizados. Entonces, ¿dónde queda, les digo, un poco el control formal? Si el control informal está pasando, les digo, de alguna manera, justamente por ineficiencia del control social institucionalizado. Entonces es importante ver y prevenir los delitos más que sancionar. El profesor Binder, con esto concluyo, colegas, el profesor Binder en su libro Derecho Procesal Penal, edición 2021, establece, ¿no? Dice, si asumimos el tiempo histórico que nos toca vivir, respecto del cual tiene sentido hacer estas investigaciones, existen porciones de política criminal que tienen legitimidad democrática. ¿Por qué? No vamos a probar si todos tenemos la seguridad de poder andar. ¿Por qué en Europa podemos andar a las 12 de la noche? ¿Por qué en el sistema anglosajón, aunque tanto critiquemos, en el centro podemos caminar libremente? ¿Por qué hay eficiencia en la investigación?
Entonces, Binder dice, tenemos que saber, tenemos que conocer y tenemos que saber tener un saber político criminal sobre el proceso. Por ejemplo, digamos en Cochabamba, en el cercado, no sabemos cuántos delitos, ni siquiera de feminicidio, se han cometido de manera certera, de manera idónea y de manera convincente cuáles son las circunstancias. Se hacen estudios multidisciplinarios para saber cuáles son las detonantes. Se ha hecho siquiera un trabajo para poder reducir los feminicidios. Se ha hecho trabajos interdisciplinarios con psicólogos, psiquiatras, abogados, tal vez educadores y todas las personas que puedan ayudar para analizar, ni siquiera estos casos tan relevantes como este apuñalamiento en Caranavi, ¿no? No se ha hecho el seguimiento, ni muchos casos tan polémicos, ¿no? Estos casos de Pucamayo, donde se los ha enterrado vivo a uno de ellos. ¿Se ha hecho el seguimiento? Creo que no. Ese es el tema. Entonces Binder dice, tenemos que saber conocer la realidad y tenemos que tener este saber político criminal. Debemos saber. Cuando era director de posgrado, yo le traje 5 veces al profesor Alberto Binder. Alberto Binder es un criminólogo, es doctor en Derecho de la UBA y es consultor de siquiera de 15 países. El año pasado estaba trabajando y este año en México, en Nuevo León, está introduciendo así también consultor de nuestros códigos. Entonces Binder dice algo muy sencillo, tenemos que conocer, tenemos que saber qué es lo que pasa. Entonces me ponía el ejemplo, ¿no? Si digamos la gestión 2023 se produjeron en todo el país 500 feminicidios, hipotéticamente. Si el 2024 lográbamos reducir a 350, ya es un éxito. Además, porque estamos analizando cuáles son las circunstancias, cuáles son los factores. Entonces es importante, ¿no? Entender, y es la visión más sencilla que hace Binder. Y Binder cuando nos habla, les digo, de esta política criminal, obviamente nos habla apasionado. En algún momento, en lo personal, me dice, ya fuimos a pasear en las ciudades o por determinados lugares no turísticos y me dice, quiero conocer los deshuesaderos, los mercados negros. Uno de ellos importante, ¿no? En Cochabamba y los dos, el Tantajato, la cancha que está donde se vende lo robado y también la ex avenida Siles, donde es un deshuesadero donde se venden repuestos de vehículos, faroles, motores, puertas, accesorios y todo un poco. Y el Tantajato lo mismo, celulares, equipos de sonido, todo. Y él se admiraba, ¿no? Poco decía, el tema es, en estos mercados negros intervienen empresarios, intervienen políticos, intervienen inversionistas, porque hay una realidad interesante, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque compran barato y obviamente los réditos son fabulosos. Entonces, muchas veces, les digo, la misma víctima ha recuperado, les digo, los faroles que le han robado, pero pagando, les digo, siquiera, les digo, 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces, Binder tiene esa lógica y dice, si estos mercados negros no se controlan, difícilmente va a haber una política criminal eficiente. Si no sabemos, no tenemos estadísticas, entonces difícilmente vamos a poder comprender esta realidad. Y hace énfasis en las medidas predelictuales y en las salidas alternativas en el proceso penal. Imagínense, Buenos Aires tiene más o menos casi 10 millones, pero tienen en el centro una videovigilancia envidiable. Patrullajes entre así en las provincias, le digo, el tema es, ¿no? Inclusive ha llegado a tal punto la delincuencia que él tiene los hijos en la escuela, tiene que dar la merienda para el antisocial más o para los antisociales para que no lo ataquen. Entonces ha llegado a ese punto, ¿no? Los churros que llaman allá. Entonces con esto no quiero de alguna manera, les digo, quitar tiempo para el debate. Les he pasado un segundo caso que también
va a ser prácticamente parte del trabajo final. Va a ser parte del trabajo final. El ingeniero les ha pasado ya. Este es un artículo del profesor Klaus Roxin. Klaus Roxin es doctor honoris causa en más de 6 universidades. Klaus Roxin, yo históricamente a los alemanes no les tengo mucha simpatía por lo que han hecho, ¿no? En las guerras mundiales, pero en el derecho penal los respeto, porque Roxin, Alvin Esser, Gunther Jacobs, la mayor parte han logrado que la ciencia del derecho evolucione abismalmente. El título viene a nominarse acerca de la normativización del dolus eventuales y la doctrina del peligro de dolo. Por favor, estos minutos revisen. Tenemos el otro caso más de la circuncisión. Revisaremos hasta 9:45 para tener 15 minutitos de debate. ¿De acuerdo, colegas? Sí, Está doctor. bien, doctor. Gracias.
Yo lo voy a dar. Imagínate. Desde ¿qué tal? Horrible. ¿No te gusta? No, pues la verdad. Y no me gusta la cremata. No te trae nada. No, si yo lo traje para que lo pruebe. Colega Cruz, su micrófono está prendido.
colegas, reinstalamos la clase. ¿Alguien desea comentar sobre cualquiera de los dos casos? Porque el otro caso es interesante, va a ser el trabajo final, el tema de Klaus Oxin. Es un Doctor, tema muy ¿me permite? bonito, muy interesante. Adelante, doctor Elías, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, los dos casos son interesantes, pero para no abusar del tiempo, queríamos tal vez hacer algunas pequeños comentarios sobre el dolo. Adelante, doctor, con gusto. Gracias, doctor. Bueno, en el artículo que nos ha proporcionado, se trata de dar énfasis o mayor relevancia a lo que viene a ser el dolo normativo, o perdón, el parámetro normativo para el establecimiento del dolo eventual. En este sentido, el profesor alemán hace referencia que se ha considerado el dolo a lo largo del tiempo como un dato descriptivo, podríamos eso inscribir en una de decir cómo es cómo es esta forma de culpabilidad, y también como un dato psíquico que abarcaría los ámbitos del conocer y el querer. Sin embargo, él refiere que debería considerarse el dolo a partir de los parámetros normativos. Pero a todo esto también nos da un concepto de lo que vendría a ser el dolo eventual. Y él nos dice que el dolo eventual vendría a ser la decisión a favor de la posible lesión. Creo que alguien está con su micrófono. Adelante, Hola. colega, adelante. Sí, ya. Entonces, el concepto que nos da del dolo eventual sería la decisión a favor de la posible lesión del bien jurídico. En el Código Penal nuestro está previsto el dolo eventual, si no me equivoco, en el artículo 20, donde se refiere que para considerarse que hay dolo, va a ser necesario que el autor considere seriamente esta realización, ¿no? Entonces, el dolo eventual es aquella clasificación de dolo donde el autor o sujeto activo considera que va a ser posible la realización o alcanzar el resultado que ha traído consigo su acción. Y en ese sentido hace una cita a una profesora donde ella le da más importancia al aspecto objetivo. Esta autora nos dice que va a haber dolo siempre y cuando se genere la condición objetiva donde se pueda producir el resultado. En cambio, el señor Roxin nos habla más del aspecto subjetivo, es decir, la decisión a favor de una posible decisión, lo cual habría sido ratificado por el Tribunal Supremo Federal de Alemania, ¿no? Entonces, en este caso hay posturas y bueno, nosotros consideramos que al estar dentro de un derecho penal de acto, se tiene que considerar para ver si ha habido un dolo eventual, ¿no? Si la acción era idónea para ocasionar ese resultado al margen de la representación que haya tenido sobre esta el sujeto activo. Finalmente, cabe recalcar que el dolo eventual está separado por una línea muy sutil de lo que viene a ser la culpa consciente, donde la diferencia sería el contar aprobatoriamente con el resultado para el dolo eventual y el no contar con el resultado para la culpa consciente. Bueno, profesor, ese sería el comentario y muchísimas gracias. Gracias, colega. Adelante, doctor Almazán. Gracias, doctor. Yo quiero referirme al tema de la circuncisión, que, bueno, en este tema quiero referirme principalmente a un tema coyuntural que no es solamente aquí en Bolivia, sino también en la otra parte, porque conocía una denuncia en tema de España, donde un
un hombre se convierte en mujer de niño y los padres le dan el permiso para que puedan convertirse, pero ya a una edad suficiente, pero de acuerdo al texto que usted nos ha enviado, eh, indican hasta sus 8 años, ¿no? De que podrían hacerle la circuncisión por razones de religión. Si bien es cierto, en nuestro país tenemos libertad de religión, pero eso no comprende el tema de poder decidir en el tema de causándolo lesiones, ¿no? Porque al final del día el tema de la circuncisión son lesiones, así sean leves o graves, como lo veamos de acuerdo a la perspectiva de quien lo analice. eh, Al final son lesiones que pueden marcar, como bien lo decía también el documento, lesiones psicológicas o lesiones físicas. Lo más evidente es la lesión física, más que más allá de la lesión psicológica, pero lo que va a llegar a la larga es la lesión psicológica, porque si bien tenemos la libertad de religión, el niño no está decidiendo si quiere ser de esa religión o de otra religión, más aún cuando afecta el, 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 el bien jurídico protegido, sería la integridad física del niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, de acuerdo al análisis, ¿no? Que se da también en el documento, eh, en mi opinión, no sería factible por ningún momento, así, digamos que o cualquier persona se declare islamista o cualquier religión que profese y fuese una eh, de las costumbres ancestrales, si quieran llamarle, el tema de la circuncisión de su niño y le causa el tema de las lesiones, no, en mi opinión, no sería factible, no sería viable y más bien sería eh, pasible a un proceso en contra del tutor, el padre del niño, cuando usted bien le decía que la madre o el padre, de acuerdo al ejemplo que nos daba, es garantista, ¿no? De protección de no solo su integridad física, también el tema psicológico del niño para que no tenga traumas a futuro, porque somos los padres los que deben velar por el tema de los bienes jurídicos protegidos, la vida, la integridad física de manera importante y que también son de nuestra legislación ya son castigados, pero en mi opinión no sería factible y sería muy reprochable, ¿no? Así tengamos el, el derecho de decidir sobre los niños, pero no en ese tema. Y algo que puedo también, pero no sé cómo es este tema, yo lo puedo, no sé cómo en nuestro estado, por ejemplo, eh, aparte de los niños todos que nacen acá en Bolivia son bolivianos, pero también existen aquí en Yacuiba, por ejemplo, yo soy de Yacuiba, están las colonias menonitas, los mismos que como que no se regulan con las leyes bolivianas, porque los niños ni siquiera tienen derecho a la educación, eh, como se dice, formal o porque les da el permiso el Estado y no hace nada, digamos, no cumplen con la fiscalización de los niños nacidos y son bolivianos, la formación, el tema de la educación, porque no van de acuerdo a su religión, no pueden inmiscuirse o compartir estudios con los niños de la comunidad, sino tienen su propia escuela y van hasta una cierta edad. Entonces, y el gobierno es garantista del tema de la educación también. Entonces, en ese sentido, eh, desconozco ese tema, cómo manejan ese tema, pero vulneran sus derechos de sus niños, tanto a la educación. Desconozco si también existe, ¿no? algún maltrato, pero lo que yo quiero puntualizar es que
El gobierno es el Estado es garantista, tanto como el padre y la madre también de los niños, para cuidar no solo la educación, sino también la integridad física y psicológica de esos niños. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias, doctor. Importante. Adelante, doctor Velázquez. Buenos días, ¿me escuchan, no, doctor? Sí, perfectamente. Adelante, doctor. Ya, bueno, quería tocar el tema sobre la circuncisión. Tenemos que hacer una relación tal vez con el anterior caso de las siamesas, pues en ambas involucra en gran medida la autonomía corporal. En el anterior caso de las siamesas, ¿quién era la que tenía la decisión para realizar la separación de las siamesas? Si ambas eran menores recién nacidas, obviamente era de los padres, pero en el caso anterior el tribunal tomó la decisión de separar por a causa de que una tenía pocas expectativas de vida, casi nulas, y la otra tenía más grandes expectativas de vida. En el caso netamente que estamos tratando de la circuncisión, se debe tomar en cuenta la autonomía corporal y el equilibrio entre el derecho de los padres a tomar decisiones por los hijos para educarlos, orientarlos en cuanto a su religión. También, como decíamos, el derecho que tienen los niños a tomar decisiones sobre su propio cuerpo es muy importante, pues estas decisiones van a afectar toda su vida. En cuanto a la circuncisión, como se realiza generalmente en menores de edad, debido a la naturaleza religiosa, debe involucrar la relación que tienen de, de la toma de decisiones, o sea, el conocimiento, la madurez que tienen estos menores de edad para la toma de decisiones que afecten a su propio cuerpo. Tal vez los tribunales tienen que encontrar un equilibrio entre la educación que quieren dar los padres y las decisiones de los menores. Sí, tienen que tomar muy en cuenta la madurez del menor. Tal vez llegar a un punto a una edad en la cual ellos ya sean considerados maduros para la toma de decisiones. Como decía la Convención de los Derechos del Niño, reconoce este hecho, pues ellos dicen que todo menor de edad tiene que ser escuchado en las decisiones que lo afecten en el transcurso de su vida, pero hacen un énfasis de que tiene que estar sujeto a la edad y a la madurez del menor. Eso sería mi aporte, doctor. Gracias, doctor. Proseguimos. Adelante, doctor Almanza, y después el colega que está con el... Buenos días, doctor. Voy Adelante. a hablar respecto al dolo. Zoxin aborda la evolución y conceptualización del dolo eventual en el derecho penal, argumentando que el dolo no debe ser entendido únicamente como un estado psicológico del autor, sino como un juicio de valor normativo realizado por el juez. ¿Esto qué implica? Que el dolo eventual se debe referir a la aceptación del riesgo de causar un resultado ilícito, y este debe ser evaluado en función de criterios normativos y no solo así empíricos. Esta normativización del dolo sugiere que la determinación del dolo eventual debe basarse en la interpretación de las normas penales y también en la valoración de la conducta del autor desde una perspectiva jurídica. En ese sentido, Zoxin también sobresaca la doctrina del peligro del dolo, que se centra en la evaluación del riesgo aceptado por el autor y su relevancia para la imputación penal. Este artículo, en pocas palabras, nos propone, como decir, una visión del dolo eventual que integra elementos normativos y así también valorativos.
alejándose un tanto de una mera constatación empírica, por así decirlo, del estado mental del autor. Ese sería mi aporte, doctor, al respecto. Gracias, colega. Adelante, doctor. ¿Qué tiene el icono de juzgado penal? Adelante, colega, y su nombre, por favor. Gracias, doctor. Mi nombre es Cristian Rivera. Con relación al dolo eventual y a la culpa consciente, el profesor refiere de que es la voluntad que se materializa y se exterioriza del sujeto activo y que tiene pleno conocimiento en que dichos actos van a tener como un resultado el cual es que persigue, ¿cierto? En el caso que nos plantea en el artículo que nos refirió, el señor, perdón, el sujeto activo, sabiendo de que era una persona adulta, obviamente tiene mucho más fuerza que un niño, entonces le propina golpes y él tiene conocimiento de que puede causarle un daño a la integridad física del niño y lo hace. Entonces, ahora él, en cuanto a la culpa consciente o la imprudencia, refiere de que si bien se tiene el conocimiento de que con dichos actos realizados puede obtener un fin o puede causar un daño lesivo a la integridad física, pero no tiene en cuenta de que puede desencadenar, por decir, en la muerte. En una pelea, pues obviamente se tiene la intención de lesionar a tu oponente. Tienes la intención, lo haces con esa, con rabia, con ganas, se podría decir, con manifiestamente el dolo, pero no tienes la intención de causar la muerte, pero sin embargo pasa. Entonces estamos ante una eventualidad de una culpa consciente y no un dolo eventual. Gracias, colega. ¿Alguien más desea intervenir, colegas? Buen día, doctor. Adelante, por favor, doctor Cuellar. Ya sobre la circuncisión voy a tomar la palabra, doctor. Considerando de que, bueno, de lo que la lectura que he captado, Alemania en ese año, 2012, 20 de diciembre, entonces ellos legalizaron este tipo de circuncisión, pero partiendo de la génesis de que esto era un pacto entre el Dios de Abraham. Bueno, históricamente nace pues, por el mismo momento religioso, pero sin embargo, esto fue ya tomando postura, ya inclusive considerándose en la guerra misma la prevención del VIH-Sida, y así se va evolucionando, ¿no es cierto? De cierta forma, a lo que he podido entender, aquí en Bolivia se hace la circuncisión. Por ejemplo, hay una empresa de Mary Stop, está ahí, hacen la publicidad de que eso es voluntario y se considera que ellos capacitan a los padres, porque eso debe hacerse cuando el niño es menor de edad. Y bueno, también está abierta la posibilidad para hacer en otros tipos de prevención urinaria por algunos especialistas, y se hace acá en Santa Cruz. Entonces no se tiene, digamos, comprobado de que esto provoque, este tipo de cirugía provoquen un problema de por vida, digamos, en cuanto a la vida sexual que pueda tener ese varón que ha sido circuncidado, pero es de manera voluntaria. Sabemos que aquí las religiones en Bolivia son abiertas, no son cerradas, entonces esto es de manera voluntaria. Si bien, digamos, en el Código de Procedimiento Penal está prohibida la esterilización forzada, según el artículo 271, pero eso no se considera, ¿no? Porque el médico fundamenta en cuanto a medicina, indica de que este tipo de esterilización o este tipo de cirugía, porque prácticamente es una cirugía que no dura más de 15 o 20 minutos, es el mismo tipo de cirugía que se practica en la extirpación de una vesícula,
de una apendicitis. Entonces, esto, si bien no está prohibido en la ley, pero también está permitido, pero sin embargo, la responsabilidad de los padres a iniciada edad puede darse. Y eso también conllevaría, digamos, a una, porque posiblemente fuera pues se le podría causar, yo diría, un trauma psicológico al menor ya cuando cumpla la mayoría de edad y pueda entenderse este tipo de cirugía que se le ha practicado. Yo creo que en este caso debería dejarse nomás que el menor decida, ya teniendo una edad donde él pueda comprender, no haciéndolo así como una voluntad de los padres, simplemente dejándole para que el varón pueda autorizarse por sí solo y si en realidad es necesaria este tipo de cirugía, porque como se dice, son voluntarias, ¿no? Esto no, inclusive en la orientación médica se lo toma como si fuera una medida de educación sexual o una medida de higiene para el varón, pero sin embargo no conlleva tampoco, como decía anteriormente, a un problema de sexual para el varón. O sea, es un retiro forzoso de una parte de la piel del miembro viril que no estaría provocando ningún tipo de problema, pero sí podría causar algún trauma psicológico más adelante en el varón que no ha sido, que no ha permitido, digamos, a su corta edad tomar una decisión sobre su cuerpo, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Gracias, colega. Doctor, muy buenos días. Adelante, doctor. Doctor, en esta situación, lo siguiente, un poquito viendo la realidad de justamente lo que es todo lo que es eventual y lo que es todo lo consciente. Es muy importante en esa situación cuando, por ejemplo, si colocamos de todo lo eventual, por ejemplo, es por el caso, por ejemplo, aquí en Ciudad de La Paz ha pasado, por ejemplo, en el sector de Caranavi, ¿no es cierto? Cuando uno no lo planifica en el momento, pero emocionalmente de parte psíquica lo realiza, ¿no es cierto? Eso es yo lo entiendo por ese lado, un dolo eventual, pero cuando es dolo consciente, es cuando uno planifica ya, ¿no? Planifica ya de manera voluntaria, sabe lo que está haciendo, ¿no es cierto? En este momento. Eso sería, mi doctor, mi participación adecuada a nuestro código, lo que es penal y procesal, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias. Gracias, colega. Miren, son casos sumamente interesantes, ¿no? Ambos que van a poder plasmar los tres casos en el trabajo final. Un poco para no generar duda, ¿no? Voy a hacer el cierre conceptual antes de concluir la clase. En doctrina, obviamente, nuestro Código Penal nos habla del dolo en el artículo 14 y de la culpa en el artículo 15. Únicamente define dolo y culpa. Pero en doctrina entenderíamos, ¿no? Prácticamente el dolo directo de primer grado es aquel donde el autor persigue la realización del delito. Por ejemplo, va y dice, voy a matar a esta persona. Va con su revólver y como en España, el tipo que se han dado muchos casos, ¿no? Un caso bien polémico donde le dispara directamente, perdón, en Estados Unidos, al hombre fuerte de las aseguradoras, y hay el video inclusive. Es un dolo directo de primer grado, premeditado. En el dolo de segundo grado, el autor no busca la realización del tipo, pero sí advierte casi como seguro. Por ejemplo, quiere matar a un enemigo que no le ha cumplido, les digo, en el tema de narcotráfico. Quiere matarlo, pero sabe perfectamente, si pone un explosivo, que también va a morir el chofer. Pero no tenía ninguna intención de matar a los pasajeros, pero sabe como seguro ese es o casi seguro de que el hecho se va a producir la muerte. Y el dolo eventual prácticamente es el dolo condicionado, es una consecuencia inevitable, se aparece como un resultado posible. Por ejemplo, en este caso de Sven, era karateca. Entonces, obviamente, una persona que practica artes marciales tiene, obviamente, prácticamente mucha ductilidad, sabe dónde golpear, sabe dónde son las partes vulnerables del ser humano. Entonces, en este dolo condicionado se aparece como un resultado posible.
Se atraca a una persona y dice, no, yo le voy a golpear en la nuca, cosa de que desmaye nomás. Y muchos casos se han dado dentro de los procesos penales, ¿no? Acá ha habido un caso de un colega, por ejemplo, Moscoso, acá en Cochabamba, donde en el Prado estaba compartiendo después de libar unos tragos, toma el taxi y con algo en estado de ebriedad y le golpea un antisocial apodado el Ducal, pero le golpea tan fuerte con la cacha del revólver que le fractura. O sea, su intención en ese caso, por ejemplo, era una consecuencia y se le va, ha sido juzgado como asesinato directamente. Entonces, el dolo eventual es un dolo condicionado, se aparece como un resultado posible, y de ahí deviene el dolo eventual, algo que es casi seguro que se viene. Obviamente hay una diferencia muy sutil con la culpa consciente, porque la culpa consciente es un delito imprudente, es cuando se da, obviamente, en ambos casos, obviamente hay elementos comunes. No desean sí el resultado, pero reconoce también a ambos la posibilidad de que se produzca el resultado. Entonces, en el tema de la circuncisión, les digo, es un tema, hay muchas costumbres, les digo, tan arraigadas en todos los países, en todos los estados, que se siguen cometiendo. Y bien decía el tema de los menonitas, ¿no? Hay también determinados lugares, ¿no? Que se siguen cometiendo este tipo de hechos. Entonces, el Estado difícilmente puede controlar. Es por esa razón, ¿no? Que también ha reconocido la justicia indígena originaria campesina, que hasta ahora no hay un límite tampoco, ni la ley de deslinde jurisdiccional ha podido realizar. Colegas, es sábado, no quiero quitarles más de su tiempo, les agradezco su paciencia. El trabajo del día de hoy les voy a enviar el trabajo final, obviamente siempre práctico. Desde esa perspectiva vamos a trabajar sobre el último caso de Roxin con un alegato ya independientemente del rol donde ustedes se ubiquen. Van a hacer un alegato final sobre el rol, o perdón, inicial sobre el rol en el que se ubiquen. Puede ser como Ministerio Público, puede ser como acusador particular o puede ser también como defensa. Entonces, los trabajos, obviamente, yo lo único que les pido es, colegas, siempre les pongo un límite. 2.000 palabras, 3.000 palabras como máximo. Lo único que no quiero es que hagan copy-paste. Lo que quiero es que leamos, entendamos y realicemos el trabajo. Les digo, si tiene una buena capacidad de síntesis en 2 carillas, puede hacer, no tengo mayor inconveniente. Leo personalmente, reviso y también ayuda, les digo, dentro de lo pedagógico, porque el docente es únicamente un facilitador de conocimientos. Hay experiencias riquísimas, les digo, en todo el devenir que tenemos con los casos, por eso que siempre es interesante. Les agradezco su paciencia, ha sido un gusto y estamos hasta cualquier momento en otra oportunidad. Ingeniero, ¿puede llamar la lista correspondiente? Claro que sí, Lice, muchas gracias. En un momento. Buenos días, colegas. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente. Tenga buen fin de semana, Lice, igualmente. Bueno, para terminar la clase de hoy, voy a hacer el llamado de lista. Pueden confirmar mediante el chat de grupo o encender su micrófono un momento. Elías Rocha. Presente, licenciado, gracias. Perfecto. Denis Almanza. Presente. Juan Carlos Aguilera. Presente, licenciado, buen día. Buen día. Wilfredo Almazán. Presente, licen. Que tenga buen día. Perfecto. Igualmente. Tanira Araúz. Presente, licen. Perfecto. Luis Eduardo Arteaga. Presente. Perfecto. Ángel Ábalos. Máximo Avendaño. Lisette Valladares.
Yasmín Camacho. Presente. Buenos días, licenciado Valladares. presente. Perfecto, anotadas las dos. Gracias. Eli Caquegua. Juan Pablo Condori. Presente, buen día. Buen día, gracias. Carlos Alfredo Cruz. Juan Roque Cuellar. Presente, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Licenciado, buen Miguel. día. Le habla Eli Sí. Caquegua. Tengo problemas con mi micrófono. Ya no se preocupe, la nota. Gracias. Buen día. Igualmente, buen día. Miguel Ángel Flores. Soledad García Nina. Presente, licenciado. Gabriel García. Presente. Perfecto. Marco Antonio Justiniano. Presente, licenciado. Buenas tardes, buen día, perdón. Igualmente, muchas gracias. Saleri Justiniano. Buen día, presente, licenciado. Buen día. Roger Montaño. Presente, licenciado, buen día. Buen día, gracias. María Fernanda Ortiz. John Rivera. Presente, licenciado Cristian Rivera. John Cristian Rivera, ok. Juan Daniel Quispe. María Tancara. Presente, licenciado. Buen día. Buen día, gracias. Álvaro Velázquez. Presente, licenciado, buenos días. Buen día. Y Erika Wunder. Presente, licenciado. Perfecto, bueno, ese es el llamado de lista el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y serán anotados los que escribieron en el chat del grupo, no se preocupen. Hasta una próxima oportunidad.